Quédate conmigo por Alexa PQ. Capítulo 4. Acepto. Cretino engreído. Cuánto deseaba poder repetir aquel gesto que acostumbraba hacer de chiquilla y haber levantado un puño sobre su cabeza para después dejarlo caer sobre la suya. Insoportable arrogante. Tenía tantas ganas de zarandearle la cabeza tan dura esa que tenía, como alguna vez ya lo había hecho Steve con Albert, aunque con una finalidad diferente. ¿Cómo? ¿Que Terry no estaba amnésico? Bueno, pues lo parecía. Candy recordó aquel momento entre Steve y Albert, que ahora juzgaba tan divertido a la luz de los años, y eso calmó un poco su ánimo, pero solo fue durante unos instantes muy breves, porque casi inmediatamente después volvió a encenderse. Estaba realmente furiosa, aunque la palabra furiosa se quedaba corta para definir la forma como se sentía cuando recordaba lo presuntuoso que se había portado Terry con ella en su último encuentro. ¿Cómo se atrevía? Ella había querido que hablaran tranquilamente y que su reencuentro después de tantos años fuera lo menos incómodo posible, pero todo había resultado un fracaso porque él había actuado como un verdadero patán las 2 veces que estuvieron frente a frente, echando por tierra cualquier oportunidad de tener una conversación agradable. Malcriado insufrible, petulante, idiota. Candy ya no buscaría hablarle jamás. Nunca. Ya no anticiparía con verdadero nerviosismo la ocasión de verlo o no, porque ya no se sentía capaz de seguir soportando otra vez la sensación de alargar su mano y casi alcanzarlo solo para que él se le escurriera una y otra vez entre los dedos como si fuera la maldición de un destino terco y cansino. Porque Terry ya se le había sumado tantas veces como las mismas que ella había corrido tras de él. La primera vez fue muchos años atrás, cuando Candy abandonó el Colegio San Pablo en la búsqueda de su propio camino, y también tras las huellas de aquel chico rebelde que apenas se había despedido de ella con una carta tan corta. Porque ya para entonces ella estaba segura de que cualquier camino que tomara en su vida lo incluía a él. Después de regresar como polizón a América, Candy también corrió para alcanzarlo en el hogar de Pony justo a su llegada, cuando recién supo que él estaba allí. Un tipo muy elegante pero antipático. Pero otra vez se había quedado sin encontrarlo, conformándose esa vez con solo ver sus huellas todavía tibias en la nieve, perdiéndose en la distancia. Meses después de eso, tampoco lo había alcanzado en Chicago. Parecía una maldición. Siempre que Candy iba tras Terry, ella casi podía sentir en la punta de los dedos que por fin podía alcanzarlo, pero él se le escurría una y otra vez de forma inmisericordia, como si tratara de sujetar agua entre las manos. Como en las utopías, él siempre iba 2 pasos delante de ella. Sin embargo, Candy sentía que en cada ocasión lograba tomar un poco más de él. Creía que en cada uno de sus mallogrados encuentros había conseguido aproximarse sucesivamente cada vez más cerca. En Southampton, aunque solamente se había quedado viendo la silueta lejana de su barco perdiéndose en la distancia, también había recibido la lección más valiosa que había aprendido en Londres, que mientras ambos estuvieran vivos, inevitablemente habrían de reencontrarse. Aquella madrugada para Candy fue también el despertar en su alma de la esperanza y del amor, esos que antes creyó enterrados para siempre con Anthony. En el hogar de Pony, Terry también se la había esfumado, pero fue tras de su visita que todo en su antiguo hogar cobró un nuevo significado ante sus ojos. Ahora su hogar y su colina de Pony estaban llenos de objetos preciosos que Terry había tocado, y fue como si él los dejara llenos de caricias latentes que germinarían como semillas en sus propias manos, floreciendo en cuanto ella los tocara. En Chicago fue cuando supo que Terry la había esperado toda la noche en las escalinatas del hospital, y eso transformó su esperanza en certeza. Él la amaba, y entonces el mundo adquirió colores nuevos y maravillosos, mientras Candy se sentía capaz de hacer cosas imposibles, como bailar sobre las nubes o correr tras los trenes, porque Terry la amaba. Las cartas que le llegaron después se lo confirmaron, porque aunque estaban llenas de bromas y él nunca habló explícitamente de su amor, su sentir era tan transparente que ella lo supo sin duda alguna. Terry la amaba. En Nueva York, Candy había bajado del tren ya con un pacto en el corazón.
Él le había enviado un boleto solamente de ida. La chica estaba tan llena de sueños y esperanza que había llegado hasta el punto de querer abrazarse a sí misma. Candy creyó entonces que por fin había llegado el momento de ser recompensada por todas esas veces en que casi se había encontrado con Terry y que ahora realmente podía estar con él para ver todos los días esas deslumbrantes sonrisas que él le dedicaba. Sin embargo, Candy todavía no lo sabía cuando bajó del tren, pero todos aquellos sueños que traía como equipaje, la esperanza, los nuevos significados, el amor y los pactos, ya se habían derrumbado sobre ambos, causando un efecto tan devastador como el mismo que provocó una lámpara mal colocada y un estar en un lugar equivocado en el momento desafortunado. Porque todas aquellas ilusiones ya se habían quedado también mutiladas, tratando penosamente de sobrevivir entre una amalgama de hierros retorcidos. Elección o destino. ¿Quién podía asegurar lo que había sido? Y al final de tan accidentado viaje, fue cuando Candy se quedó caminando sola entre la nieve, aterida pero no de frío sino de dolor, cuando tuvo que regresar pisando de nuevo sobre sus mismas huellas que antes la habían llevado hasta allí. Ella sintió que se moría como si le hubieran arrancado de cuajo el corazón. Candy no sabía qué habría hecho si Albert no hubiera estado allí para recibirla y sostenerla. Era cuando había entendido quién era él, sabiéndolo con el corazón mucho antes de enterarse meses después, con aquella sorprendente revelación. Albert era su familia. Ella siempre había añorado una madre y una familia que la soportara siempre. No le bastaba con buenos maestros y buenos amigos. Y aquí estaba Albert, más que un maestro y un amigo, porque él era su familia, esa que siempre había querido y necesitado. Él era su hermano, quien la había abrazado para mantener unidos los 1001 pedazos en que se había partido su alma con aquel adiós. Después de recordar todo aquello, Candy pensó que debía ser ella quien estuviera dolida con Terry. Después de la horrible pena que vivió cuando él se decidió por Susana, y luego del dolor aún mayor que sintió al saberlo caído después de abandonarla, Candy siempre creyó que cuando volviera a verlo sería ella quien se abalanzaría sobre él para pegarle en el pecho y preguntarle: ¿fue esto por lo que rompimos? ¿No era ella quien debería no querer volver a ver a Terry nunca más? Candy suspiró, sintiendo sus sentidos agotados, porque ahora no sabía ni entendía la razón de que Terry se comportara así, como si él fuera el ultrajado. Hubo un tiempo en el que para ella había sido fácil leerle el alma a través de sus ojos transparentes, como aquellos días cuando aparentemente se burlaba de ella, pero la verdad era que su comportamiento estaba lleno de amabilidad y preocupación. Antes Candy podía ver a través de su máscara de cinismo e indiferencia, y había descubierto su alma noble y fuerte, su espíritu honorable y leal. Sin embargo, ahora no podía interpretarlo, y no sabía quién era él. No sabía si su actual comportamiento era real, si Terrence Manchester era de verdad un hombre indiferente que ya no quería saber nada más de ella en lo absoluto, si solo era un poderoso aristócrata snob que solo quería ponerle en su lugar, o si nuevamente, como ella lo había visto hacer tantas veces en el pasado, era realmente aquel inolvidable Terry que seguía construyendo atemorizantes murallas para resguardar su corazón. Candy no sabía cuál era el hombre que había sobrevivido después de todos estos años, porque ya no podía distinguir nada en medio de aquel mar oscuro y enardecido que le estallaba como una tormenta en los ojos. Así que en medio de ligeros suspiros y hondas cavilaciones, Candy había preferido seguir furiosa con él y con su pretencioso comportamiento. Necesitaba seguir furiosa con él, porque la otra opción para ella era devastadora. Era llorar triste y dolorosamente al reconocer que aquel Terry que tanto había amado era una persona que realmente nunca había existido. La idea de Patricia O'Brien para su próximo reportaje de periodismo encubierto era la de hacerse pasar por trabajadoras en una de las muchas casas de trabajo para pobres de las afueras de Londres, durante todo un día completo. Estas casas de trabajo eran enormes edificios que ofrecían alojamiento y comida a la gran cantidad de indigentes en Londres, a cambio de trabajo. Auspiciadas principalmente por el gobierno británico, aquellos lugares realmente eran más como un internado para individuos incapaces de mantenerse a sí mismos que como lugares para generar ingresos.
Con este nuevo proyecto, Patty esperaba que ella y Candy fueran capaces de recorrer todas las instalaciones de una de estas casas para verificar las condiciones de vida y de trabajo que realmente había bajo esos lugares, puesto que era de todos conocido los fuertes rumores de que la gente asilada allí no contaba ni con el más mínimo nivel de higiene ni descanso. Aunque la propaganda oficialista manejada por los administradores concesionados afirmara que las condiciones internas eran justas y bien remuneradas. Pues bien, Patty pretendía denunciar si eso era cierto o no con su reportaje, y ella como testigo en primera fila. Cuando por fin llegó el día de la incursión, Candy agradeció mentalmente poderse ocupar en otros asuntos diferentes a decoraciones y canapés, actividades que le dejaban bastante tiempo libre para seguir pensando una y otra vez en Terry y sus motivos. Desde la última vez que lo había visto en Stonehurst Hall, no dejaba de pensarlo noche y día, y se daba cuenta de que hacía mucho tiempo que no sentía esa curiosa sensación, mezcla de desconcierto e inquietud que ahora le invadía. Después de muchos años de no sentirlas, las mariposas en su estómago volvían a casa de forma permanente. Para su incursión a la casa de trabajo, Patty lo había preparado todo con sumo cuidado, puesto que ya era la segunda vez que lo intentaba. Esta ocasión, a diferencia de la anterior, había conseguido un contacto dentro del lugar quien las introduciría a ella y a Candy como un par de trabajadoras más, mezclándose entre los tantos hombres y mujeres vulnerables que no tenían más remedio que asilarse. Patty le había pedido a Claire, su mucama, que les consiguiera ropa apropiada para que ella y Candy lucieran como una más de esas de cientos de mujeres que padecían hambre y pobreza extrema, quienes terminaban recluidas en las casas de trabajo de forma voluntaria, con la esperanza de intercambiar su duro trabajo por un refugio caliente y un pedazo de pan que llevarse a la boca sin esperar más. Mujeres para las cuales el futuro no existía cuando se apenas podían sobrevivir a su presente. Llegado el día, Candy y Patty urdieron un elaborado plan para que nadie sospechara de su aventura. Patty pasaría una noche acompañando a Candy en la casa alquilada por Albert, y luego compusieron una convincente excusa que justificaría que saldrían muy temprano para estar ausentes durante casi todo el día. Así que cuando llegó el momento, ambas madrugaron para cambiarse de ropas, disfrazándose de mujeres en pobreza y se dispusieron a salir. Por un instante, ver aquellas ropas sencillas y raídas le trajo a Candy muchos recuerdos de su propia infancia, cuando ella solo poseía 2 vestidos de algodón llenos de remiendos y parches que alternaba para ponerse. Y también recordó que en aquel entonces, excepto por la terrible añoranza de unos padres, ella verdaderamente había sido una niña feliz, aún en medio de las tantas carencias del hogar de Pony. También recordó que este era el mismo tipo de ropa que ella usó durante la época en la que trabajó en los establos de los Ligan, y que igualmente nunca se avergonzó por ello. En aquellos días, Candy únicamente había deseado tener vestidos más bellos cuando sabía que vería a aquel grupo intrépido de sus 3 valientes caballeros, y cuando por encima de todo soñaba con convertirse en una señorita elegante y digna para ser amada por Anthony. Recordó cuánto había deseado que aquel chico tan parecido a su príncipe de la colina la viera siempre lo más bonita posible. Y después de que los Andre la habían adoptado, Candy ya no había usado nunca más ropas como estas que ahora volvía a ponerse. Ella recordó cómo, a pesar de la pobre vestimenta que usaba, había sido realmente feliz en aquellas épocas, y en su interior esperaba que la gente, entre la que ahora se mezclarían, lo fuera de igual forma. Una vez que estuvieron vestidas, ambas chicas salieron rumbo a la casa de trabajo donde ya las esperaban. Para acercarse al lugar, tuvieron que tomar uno de esos raros autobuses de 2 pisos que a Candy le parecían tan divertidos. Espero que ahora sí lo logremos, Candy. La vez anterior Jane me acompañó, pero sus modales eran tan perfectos, aún sin que ella se diera cuenta, que levantamos muchas sospechas y mejor decidimos no seguir. ¿Jane? Se sorprendió Candy, pensando en lo divertido que sería para Albert irse enterando poco a poco de estas facetas desconocidas de su prometida. No te preocupes por eso, Patty. Creo que tengo una buena idea de cómo hay que comportarnos. Pero si tienes dudas, guarda silencio, oculta tus modales y actúa como yo lo hago. Pero Candy, tú eres una dama,
tanto como Jane o yo. Candy le guiñó un ojo, recordando el arduo y dificultoso camino que había tenido que recorrer para finalmente llegar a alcanzar los altos estándares que le exigía la tía Elroy. No, Patty, yo solo soy Candice White. Realmente soy la única de nosotras que sabe lo que es ser nadie. La casa de trabajo era un imponente edificio de piedra que más bien parecía una fortaleza. Estaba rodeado por una enorme barda de forma hexagonal, pero solo en 3 de los 2 lados había puertas de acceso al enorme lugar. El contacto de Patty era un hombre alto y un poco obeso, entrado en la cuarentena, llamado Paul Crabbe, y que era el bedel del lugar. Tenía a su cargo un pequeño ejército de trabajadores internos a su completa disposición para la limpieza del edificio y cualquier otro menester. Y era quien, por el pago de una módica fortuna en libras esterlinas, estaba dispuesto a introducir al lugar a aquella tímida chica con gafas que extrañamente se decía reportera, y a la joven que la acompañaba. Iba a hacerlas pasar a ambas por una de sus trabajadoras. Candy y Patty llegaron perfectamente puntuales a la entrada sur del lugar, tal y como Paul Crabbe se los indicó. El hombre, que no parecía estar nada preocupado por su higiene personal ni por sus modales, en cuanto vio a las 2 señoritas, las recibió con un evidente gesto de subestimación, como un gato a punto de comerse a un par de ratones. Todos acaban de desayunar, les informó Crabbe con voz áspera. Ahora sí viene el trabajo bueno. Y aquí es donde entran ustedes 2. Trabajen tan duro como las demás porque no voy a perder mi tiempo en estarlas cubriendo. No se preocupe, señor Crabbe, le dijo Patty muy suavemente, aunque trataba de aparentar seriedad. Ni siquiera se dará cuenta de que estamos aquí. Eso espero, porque si me dan problemas, se quedarán aquí por su cuenta y negaré que yo las metí. O si necesitan más de mi ayuda, el precio subirá. Y soy tan buena persona que les aceptaré otras formas de pago lindas. Candy arqueó las cejas, molesta por la insinuación. Se adelantó resuelta para que aquel tipo no amedrentara a su amiga que hacía tan buen trabajo. No necesitaremos ni pagaremos por nada más, le respondió Candy con voz firme. Quería dejar muy en claro que era capaz de poner en su lugar a cualquier tipo que quisiera propasarse, ya fuera un conserje o un caballero. Si nos dice dónde están nuestros enseres, señor Crabbe, no lo molestaremos más. El hombre miró a Candy con un gesto de fastidio y desprecio. Odiaba a las mujeres insumisas que no se plegaban a acatar las instrucciones de un hombre, aunque esta chica rubia era muy bonita. Tendrán que estar aquí exactamente a las 6 de la tarde, dijo entonces Crabbe, escupiendo al suelo. No hay otra forma de salir, y no las voy a esperar. No tendrá que esperarnos, aquí estaremos, confirmó Candy. Ahora, si nos lleva al lugar... Crabbe las introdujo al interior del edificio por un laberinto de oscuros pasillos llenos de humedad. El lugar era bastante lúgubre, aunque más allá de las paredes parecía escucharse un ruido incomprensible de conversaciones que rompían un poco el ambiente incómodamente siniestro de los corredores. Casi antes de abandonar la galería, el hombre le extendió un par de cubetas y cepillos y las condujo hacia el río de mujeres que se veían salir del comedor después del desayuno, encaminándose a su trabajo de limpieza dentro del enorme edificio de varias salas. Crabbe le señaló un grupo al que debían unirse y se alejó sin decir una palabra más, dejándolas solas. Al entrar de lleno al patio central, Candy pudo darse cuenta de que el edificio de dormitorios era un imponente galerón en forma de cruz con 4 alas perpendiculares entre sí. Patty le había explicado que un ala lo ocupaban las mujeres y otra los hombres sanos, mientras que la tercera y la cuarta estaban destinadas a los niños demasiado pequeños y a los ancianos. El ambiente y la sensación eran tan severas que a Candy le recordó mucho al Real Colegio San Pablo. Candy y Patty estaban a punto de alcanzar al grupo de mujeres al que se unirían, cuando la rubia reparó en un detalle del que por alguna razón no se había dado cuenta hasta ahora. Antes que nadie más pudiera verlas, rápidamente alargó su mano y le quitó las gafas a Patty para ocultarlas dentro de su raído delantal. «Pero Candy, ¿qué haces?», protestó su amiga sorprendida. «Nos descubrirán si usas unas costosas gafas de carey en este lugar, Patty». Los ojos cafés de Patty se abrieron mucho cuando se dio cuenta de que Candy tenía razón.
y no podría usar sus gafas durante el resto del día. «Dios, no podré ver nada», dijo aterrada cuando se dio cuenta que sin sus lentes no podía distinguir nada que estuviera más allá de un par de metros de ella. «Solo no te separes de mí, Patty. Nadie sospechará si saben que no puedes ver bien», le dijo entonces Candy y la tomó de la mano tratando de serenarla. «Pero, ¿cómo podré escribir sobre todo esto si no puedo verlo?» «Por eso no te preocupes. Yo seré tus ojos, Patty». En cuanto estuvieron cerca de las mujeres, Candy se alegró de que Patty no pudiera ver claramente aquella escena tan perturbadora. La visión de aquellas personas le estrujó el corazón. Muchas de aquellas trabajadoras estaban verdaderamente delgadas, con pieles cenicientas y ojos apagados por la desnutrición, y algunas no solamente vestían ropas raídas, sino ya directamente trozos de tela sin forma y casi transparentes de tanto uso. En el transcurso del día, Candy vio por todos lados la miseria y el dolor en cada uno de los rincones de aquel lugar. Niñas pequeñas con menos de 10 años que aparentemente ya nunca más conocerían los juegos y que ahora se dedicaban a fregar de rodillas tan rudamente como sus tiernas manitas se lo permitían. Las chicas un poco mayores se ocupaban de hacer el trabajo más pesado de lavandería, que era la principal actividad económica del lugar, y que brindaba el servicio a quien pagara por ello. Incluso Candy pudo darse cuenta de que había mujeres embarazadas tallando pisos o cargando pesadas canastas, muchas de ellas en avanzados estados de gestación, poniendo en riesgo su vida y la de sus bebés no nacidos. Mujeres que de pronto se convertirían en madres terriblemente desprotegidas. Llena de tristeza, Candy no pudo evitar preguntarse si su propia madre no habría sufrido un destino similar. Durante sus actividades, Candy y Patty terminaron fregando pisos al lado de una de esas trabajadoras. Era una mujer tan joven como ellas mismas, bonita bajo todo su desarreglo y que lucía evidentemente un abdomen de varios meses de embarazo. Se llamaba Beatriz. «Pero pueden decirme Betty», le sonrió débilmente la chica sin dejar de hacer su trabajo. «¿Dónde nacerá tu bebé, Betty?» «Aquí. Solo espero que sea un varón, para que su padre se lo lleve. Es un hombre importante que lo educará bien, pero si es niña, se quedará aquí conmigo a fregar pisos como yo. Las mujeres solamente venimos a este mundo a sufrir. Aunque andan diciendo por allí que ya podríamos decidir por nosotras mismas si fuéramos mayores de 30 años y dueñas de una casa. ¿A quién se le ocurre que podemos soñar siquiera con eso? Valiente ayuda, valiente destino», exclamó desesperanzada. Candy pudo notar que en la casa de trabajo no solo el ánimo de Betty, sino el de todos, estaba como sepultado bajo una sombra negra. Casi nadie sonreía, mucho menos escuchar alguna risa. Por desposeídos los habían despojado hasta del espíritu y la alegría. Para aquella gente, la vida no era algo que hubiera que celebrar. Candy se dio cuenta entonces de cuán ingenua fue su esperanza de que esta gente fuera feliz en medio de tantas carencias y olvido, porque no había forma alguna de comparar esto con el paraíso que siempre había sido el hogar de Pony. Aquí prácticamente no había ninguna esperanza de salir para vivir una vida digna y mejor. Durante todo ese día de observación, el ánimo de Candy se sumergió en un estado de dolor e impotencia. Al menos se alegró de que Patty no pudiera ver con claridad lo que ocurría a su alrededor. Era mucha la frustración de no poder hacer casi nada, aunque al menos Candy trató de hacer lo más que pudo en ese momento, dejando bajo la almohada de Betty todo el dinero que llevaba consigo y la poca ropa de la que podía deshacerse sin levantar sospechas. Esperaba que al menos le sirviera de algo. A las 6 de la tarde, cuando salieron del lugar y volvían a casa, tanto ella como Patty iban con los hombros y la cabeza baja, abrumadas por el peso de haber presenciado algo muchísimo peor a lo que habían imaginado. Patty se dio cuenta de cuán necesario era denunciar todo aquello para mejorar. Ella sabía que como mujeres era poco lo que podían hacer, aparte de ayudar en lo posible a todos los casos individuales que pudieran. Pero para que las cosas cambiaran realmente para todos, se hacía indispensable que la denuncia llegara hasta las más altas esferas para que la legislación cambiara. A pesar de haber ganado la guerra,
Inglaterra había quedado tan lastimada que era evidente cómo todavía prevalecían profundas carencias que debían de ser corregidas desde las leyes. Había que señalar la importancia de empezar a hacerlo a quienes podían realizarlo. Hay pocas cosas que nosotras podemos cambiar, le explicaba Patty mientras caminaban. Al usar de nuevo sus gafas, se preguntaba de cuánto se había perdido de ver allá adentro. Debemos buscar que las cosas cambien desde la raíz, desde la legislación, Candy. El corazón de Candy lloraba de impotencia, sin poderse recuperar de aquellas imágenes que desfilaban ante sus ojos. Podrías contárselo a Lord Stonehurst. Su influencia es mucha en el Parlamento, y ellos pueden y deben hacer leyes para que las condiciones mejoren. O mejor aún, si pudieras, dicen que la autoridad del Duque de Granchester es todavía mayor. Se cuenta que es un gran orador que influye fuertemente con sus convincentes argumentos, incluso sobre el primer ministro, que siempre lo escucha con particular atención. Patty recordó entonces vívidamente los tiempos del Colegio San Pablo y quién era la única persona que podía influir sobre ese chico que a ella siempre le pareció tan temible. Tu Terry realmente podría ayudar. Candy cerró los ojos realmente abrumada. Ya no es mi Terry, Patty. En esos instantes, después de ver todo aquello que tanto le había desgarrado el espíritu, ella no podía seguir pensando en lo furiosa que estaba con él. Muy dentro de sí, solamente sentía una nube negra de pesadumbre que le oprimía el corazón al darse cuenta de que la única cosa que verdaderamente necesitaba esa noche de Terry era un imposible. Él jamás estaría para que ella descansara entre sus brazos y la reconfortara de la tristeza de lo que había visto ese día. Hicieron falta muchas noches después de la incursión a la casa de trabajo para que las sensaciones se aquietaran en el alma de Candy. La sensación de impotencia se mitigó poco a poco cuando Candy, con el permiso de Patty, pero sin contarle todo, habló con Ethan para comentarle sobre aquel gran problema, y éste le prometió no solo que tomaría cartas en el asunto, sino también que le presentaría a un par de personas todavía más indicadas para trabajar específicamente en este tema. La segunda sensación de necesitar a Terry realmente nunca desapareció del ánimo de Candy. Ella solo la cubrió bajo la misma capa de indignación que ya había tendido sobre el desconcierto de su comportamiento, porque era mucho más fácil odiar que necesitar a quien nunca se podría tener. Los días pasaban rápidamente en medio de la locura de los preparativos de la boda y ajetreos imposibles a los cuales Candy apenas si podía seguirles el ritmo, entrando y saliendo como un vendaval de la casa de Londres ante la sonrisa divertida de Albert, quien le agradecía de todo corazón que se tomara tales molestias por él, considerando que todas aquellas actividades eran tan ajenas como incómodas para su protegida. Albert se alegraba cada día más el haberle hecho caso tantos años atrás a sus 3 sobrinos enamoradizos y haber introducido a Candy en su familia y en sus vidas, ya que habían recibido de ella mucho más de lo que los Sandry le habían dado, porque las huellas en el corazón eran imposibles de pagar con dinero. Candy pasaba tanto tiempo en Stonehurst Hall que fue inevitable que el chofer de aquella propiedad recibiera la consigna de pasar por ella todas las mañanas para llevarla al imponente lugar, donde la chica rubia pasaba casi todo el día planeando menús, ceremonias y decoraciones al lado de las hermanas Stockwell, y contando ocasionalmente con el auxilio de la más famosa modista de Londres, para la elección y confección de los atuendos. En otras ocasiones, para sorpresa de Candy, quien se unía a aquella animada tropa de chicas, aparte de Patty, era nada más y nada menos que Lady Blair, la media hermana del Duque de Granchester, y gran amiga de Aveline. Algún día seremos hermanas, suspiraba Aveline cada vez que sabía que Blair la visitaría. Y por más que quería evitarlo, ese comentario provocaba en Candy una extraña punzada en el estómago que trataba de desestimar recordando lo furiosa que estaba con Terry, y pensando más bien en si no debía compadecer a Aveline por desear estar al lado de semejante malcriado. Cuando Candy conoció a Blair, le pareció una chica simpática y agradable, aunque con un carácter muy firme, que inevitablemente le trajo el recuerdo de Terry. Sin embargo, fuera de ciertos rasgos del temperamento, realmente Blair se parecía muy poco a él, aunque Candy no podía evitar darse cuenta de que la chica tenía en los ojos ese raro color turquesa que ella no había visto en nadie más sino en Terry,
Y uno de esos días, Candy se sorprendió descubriendo que realmente le gustaba que Blair Granchester se les uniera en Stonehorse Hall, trayendo consigo sus opiniones honestas y el color de sus ojos. Se sentía de cierta forma acompañada, y fue así como descubrió que a pesar de lo terriblemente molesta que seguía estando con Terry, su obstinado y traicionero corazón solo seguía anhelando volverlo a ver una vez más. Finalmente, en medio de una vorágine de planes y actividades, el esperado día de la fiesta de compromiso entre Albert y Jane llegó. Ese día, a diferencia de la fiesta de Año Nuevo, Candy permitió que la auxiliaran con su arreglo personal, a insistencia de Jane, quien le asignó a una de las doncellas del servicio de Stonehorse Hall, lugar en donde ahora Candy se estaba alojando como invitada, ya que Albert se encontraría viajando por algunas semanas en Escocia. La propuesta para que Candy se quedara con Jane agradó a todos y fue aceptada con beneplácito unánime, incluso por Aveline, quien cada día que pasaba se iba olvidando de la absurda idea de que Terry Granchester tuviera algún tipo de interés en Candy White Andrew, pues aparentemente ambos sentían una absoluta indiferencia por la vida del otro. Aveline sintió entonces que podía respirar tranquila, porque fuera del asunto de haberle imaginado como un posible interés romántico para Terry, Candy le caía realmente bien. La noche de la fiesta, una de las doncellas de las hermanas Stockwell ayudó a Candy a ponerse el precioso vestido de seda verde que se había confeccionado expresamente para la ocasión. Le sentaba perfecto, envolviendo de forma precisa y elegante las suaves curvas de su cuerpo de una forma involuntariamente sensual, mientras que el color vivo del vestido acentuaba maravillosamente el verde de sus ojos y la blancura de su piel. Su bello rostro estaba enmarcado por las suaves ondas de sus rizos dorados, peinado en un semirrecogido como si fuera una cascada, y coronada en la parte superior con una elegantísima tiara de piedras preciosas, préstamo de las joyas personales de Jane. En un principio, Candy había opuesto objeciones a usar algo que le parecía tan ostentoso y ajeno a su forma de ser, pero no pudo evitarlo y terminó rindiéndose a usarla cuando vio lo precioso de la joya, y lo bien que se veía con ella. Odiaba reconocerlo, pero a pesar de que la tiara le parecía un detalle exagerado y frívolo, la hacía sentirse muy bonita. Por un segundo Candy recordó aquel día en que Annie la había vestido, por primera vez en su adolescencia, mientras le decía que debería de poner más cuidado en su arreglo personal pensando en Terry. Entonces, luciendo esta joya, Candy ahora se sentía un poco fuera de lugar como aquella vez, pero igualmente la motivación para verse bonita era bastante similar a la que sintió aquel día. Poco antes del inicio de la fiesta, Candy bajó a recibir a Albert en la puerta principal de Stonehorse Hall. Acompañaba a Ethan, a Aveline y a la curiosa formación de criados desplegado como contingente de recepción, vistiendo sus más elegantes uniformes de trabajo, como una deferencia hacia el recién llegado. Cuando su antiguo tutor bajó del automóvil, Candy se quedó sin palabras porque los ojos se le llenaron de lágrimas y el corazón de recuerdos. Ambos eran de alegría. William Albert Andrew iba vestido con una chaqueta de corte perfecto y un elegante kilt confeccionado con el tartán representativo de sus antepasados escoceses. Sus ojos azules brillaban, portando con orgullo la dignidad de su clan. Y por un segundo, los preciosos recuerdos desbordaron completamente el corazón de Candy. Reconoció a su príncipe de la colina, tan apuesto como cuando lo vieron por primera vez sus admirados ojos de chiquilla. Pero al verlo ahora, también recordó a sus 3 paladines vestidos con el mismo tradicional traje escocés, esperando por ella el día en que por primera vez visitó Lakewood. Viendo a Albert, Candy sonrió imaginando en el gran hombre que Anthony pudo haber sido, al sabio ser humano en que Steele se hubiera convertido, al fiel y amado amigo que Archie continuaba siendo. Todos los Andrew estaban representados en este hombre apuesto tan querido para ella. Después de los efusivos saludos, todos entraron al vestíbulo donde ya se encontraba esperando Jane, al pie de la escalera, resplandecientemente hermosa, con una sonrisa que Candy estaba segura que solamente sería superada por el día de su boda. Y a decir verdad, la rubia también estaba bastante segura de que la bella novia realmente no los esperaba a todos, solamente a él. Emocionada, Jane recibió a su prometido con un breve beso en los labios, y luego, tras tomarlo del brazo, le susurró secretamente algo al oído que hizo que Albert se ruborizara de inmediato.
Luego todos se dirigieron al salón a la espera de los primeros invitados. Y fue entonces cuando Candy comprendió por qué los Stockwell habían llamado a su fiesta de Año Nuevo solo una pequeña reunión. La decoración ante sus ojos era realmente impresionante, y aunque ella había participado activamente en los preparativos, verlo todo en vivo la dejó muda de admiración y asombro, aunque también bastante satisfecha. Un par de paredes móviles del salón habían sido retiradas y el lugar brillaba bajo la luz de los 6 enormes candelabros colgantes de cristal que pendían del techo ricamente adornado, iluminado hasta el último rincón del hermoso suelo de madera que brillaba recién pulido. Esta vez había muchísimas flores más, y la orquesta combinaba su atuendo con el color de los arreglos florales, en un precioso contraste con el negro de sus instrumentos. Todo era tan elegante y señorial como pocas cosas que Candy hubiera visto en su vida. Así que así se hacían las cosas en la nobleza. Aunque por un momento, Candy no pudo olvidar las terribles desigualdades del mundo, pensando en que la riqueza de este lugar era tan evidente como la miseria que observó días atrás en la casa de trabajo. A veces Candy no hacía más que preguntarse, ¿tenían ellos derecho a vivir esta vida de lujo que llevaban, mientras que otras personas apenas si podían sobrevivir? La pregunta la atormentaba ahora tan presente como siempre. Los invitados empezaron a llegar poco después, mientras Crawford de forma elegante y pulcra iba anunciando sus nombres, seguidos muchas veces por una retahíla de títulos nobiliarios. Cuando Candy escuchó nombrar la llegada de la duquesa viuda de Granchester y su familia, no pudo evitar volverse con curiosidad hacia la entrada. Junto con la elegante duquesa llegaba Blair muy linda, con un precioso vestido oscuro que armonizaba con su largo y también oscuro cabello, siendo además acompañadas por un muchacho muy jovencito, terriblemente elegante vestido de frac. Debía ser el menor de los Granchester. Unos pocos minutos después, Crawford anunció la llegada del duque de Granchester, y en esta ocasión, Candy no fue la única joven que volvió su vista hacia la entrada. Terry hizo su aparición portando un impecable frac color negro que vestía gallardamente su cuerpo recio y atlético, de postura aristocrática. A diferencia de las ocasiones anteriores, llevaba el cabello suelto hasta el largo de su mandíbula cuadrada, enmarcando con algunos mechones rebeldes sus ojos cristalinos. En cada ocasión que Candy lo veía, le parecía cada vez más guapo, y evidentemente, a juzgar por lo ardoroso de la multitud de ojos femeninos que también lo miraban, no era solamente ella la que tenía su opinión. Poco después de la llegada de Terry, la suave música se interrumpió para hacer el tan esperado anuncio del compromiso matrimonial entre Lady Jane Stockwell y el señor William Albert Andry. El conde de Stonehurst hizo el anuncio y después de un conmovedor brindis por la felicidad de la pareja, siguió una lluvia de felicitaciones para ambos. Después los novios, radiantes y aparentemente ajenos al mundo a su alrededor, abrieron el baile en el centro del gran salón. Al principio de la fiesta, Candy acompañó en todo momento a Patty, quien se veía muy bonita con un moderno vestido color crema y gargantilla a juego, hasta que la joven reportera fue solicitada por un atractivo caballero para acompañar a los prometidos en su primer baile. Era un hombre joven y galante, realmente muy agradable, que inmediatamente se ganó la simpatía de Candy. Era el editor del diario donde la joven escribía y aparentemente ambos se llevaban bastante bien, pues Patty no dejaba de reír entre sus brazos a medida que bailaban. Candy realmente se alegraba mucho por ella, aunque de repente se había quedado sola. En algún momento de deambular sola por la fiesta, Candy tomó una bebida mientras se acercaba a una de las puertas francesas que daban hacia el jardín. Distraída, no pudo evitar escuchar una conversación entre 3 elegantes señoras ya entradas en años, quienes platicaban tras sus propias copas con un tono aparentemente muy divertido. Evidentemente, las burbujas de champán les cosquilleaban la lengua. Como siempre, otra vez el ganador absoluto de la noche sigue siendo el duque de Granchester, decía una de ellas dando un sorbo a su bebida. No hay soltera en esta temporada que no quiera casarlo. Un duque soltero, rico y guapo no se ve en todas las temporadas, querida. Es como encontrarse un tesoro al final del arco iris. La tercera rió con una risita que a Candy le pareció muy molesta. Queridas, creo que esta temporada el duque estará muy ocupado con otros asuntos. ¿No han visto los periódicos?
Sale con actrices. Todo Londres murmura que esa actriz americana, Karen Clays, es su amante. Bueno, pero amante no es lo mismo que esposa, ¿cierto?, dijo la primera riendo también. Además, él es tan atractivo y tan rico que dudo que cualquiera de nuestras niñas se detenga por esas pequeñeces. Es bastante reservado, comentó otra de las mujeres. Eso solo lo vuelve más atractivo, querida. Recuerda a su padre. Creo que tienes razón, querida. Cualquiera se lo perdonaría, admitió finalmente la mujer. Los duques no se dan en los árboles. Yo mataría por ser una duquesa. Candy se alejó tan discretamente como pudo, enfadada por la forma en la que hablaban de Terry, como si trataran de un trofeo. Sin embargo, no pudo evitar oír sobre lo que se decía de él y Karen Clays, y lejos de molestarla, realmente lo que hizo fue entristecerla. Se preguntó cuántas cosas ignoraba sobre la vida de Terry, y por qué su corazón tercamente seguía con la absurda idea de que él no estaba con nadie más por la misma razón que ella le pasaba lo mismo. Aunque ahora que lo pensaba, ¿quién le decía que él no estaba con nadie más? Karen parecía muy real. Mientras Candy suspiraba con aquellos melancólicos pensamientos, Ethan afortunadamente llegó para animarla un poco invitándola a bailar, cosa que Candy aceptó realmente complacida. Era una noche venturosa y ella no estaba dispuesta a dejar que nada le impidiera disfrutar de un evento tan feliz en honor de Albert. Al otro lado del salón, Terry miraba fijamente a las parejas en la pista de baile, con una copa entre sus manos y un humor terrible que lo acompañaba a todos lados desde la última vez que había abandonado Stonehorse Hall. Desde aquel día había algo en su interior que lo incomodaba continuamente, haciéndole imposible olvidar la verde mirada de Candy llena de decepción y de reproche, después de que él le dijera aquella infame y estúpida insolencia. Él se había comportado como un idiota, no solo una, sino 2 veces, y estaba seguro que había logrado transformar la indiferencia de Candy en odio. Terry lo sabía, que iba a dolerle más el desprecio de Candy que su indiferencia, porque se daba cuenta de que con su odio no podía vivir. Pero él había sido un imbécil incapaz de refrenar su temperamento y su lengua, y se merecía que ella lo odiara hasta el fin de los tiempos. Con un ánimo tan nefasto, harto de tratar de ocultarlo, Terry solo deseaba que nadie más se le acercara a saludarlo, y sobre todo, ninguna de las obsesivas madres casamenteras que arrastraban a sus hijas solteras para que aletearan sus pestañas y exhibieran sus sonrisas ante él. Aunque Terry sabía que todo aquel entusiasta desfile de damas solamente se debía al ducado. Sin embargo, aquellas insistencias siempre eran un fastidio, y esa era la razón principal por la que él evitaba a toda costa permanecer más de 1 o 2 horas en cualquier evento público. Por lo mismo, siempre elegía a Evelyn o a Jane como su primera pareja de baile, tratando de evidenciar que solo estaba interesado en bailar y de partir con ellas. Aunque obviamente, a partir de ahora Jane ya no lo acompañaría a abrir ningún baile más. Momentos antes, cuando él se acercó a felicitar a la pareja, la bella prometida se veía tan radiante y feliz como el mismo Albert, y Terry de verdad se alegró mucho por ambos. Así que ahora solo le quedaba a Evelyn como cómplice para evitar los incómodos e indeseados asedios femeninos. Por un momento, Terry casi sonrió ante la ironía del asunto. Él no quería que ninguna dama se le acercara, y la única de quien deseaba compañía era precisamente la que no querría verlo ni en pintura. Porque después de que Terry había llegado, aún en contra de su propia voluntad, lo primero que había hecho había sido buscar el rostro de Candy entre la multitud. Podía fingir otros intereses, pero observarla era lo único que de verdad le importaba esa noche. Cuando por fin la vio, una vieja calidez ya conocida le invadió el cuerpo. La descubrió preciosa, enfundada en un vestido tan verde como sus ojos, y que parecía acariciarle la piel a cada paso, aunque evidentemente ella misma no era consciente de la sensualidad que le emanaba por los poros en cada movimiento. Si desde hacía días atrás Terry estaba malhumorado, imaginar ahora que cualquier otro hombre en la fiesta podía estarla devorando con los ojos le puso un humor de los 1000 demonios. Por más que lo evitaba, Terry ya no pudo quitarle la vista de encima. La había visto saludar a los invitados, reír en la distancia, con aquel sonido cantarino y hermoso, y en algún momento incluso la había visto deambular sola por la fiesta.
Ahora bailaba con Ethan, evidentemente muy sonriente y feliz, con sonrisas que no eran para él y una felicidad que él no provocaba. Maldición. Después de un rato, quien finalmente terminó por acercarse a Terry fue su hermanastro menor, Edward Granchester. Era un atractivo jovencito de apenas 16 años, rubio y casi tan alto como él, de modales francamente despreocupados. Tanto él como Blair tenían la misma nariz que su madre. «Hola, Terrence. No te ves con mucho ánimo de bailar», lo saludó el chico. No lo tengo, Edward, repuso Terry lacónico. Pues mejor, así tendré menos competencia. Yo no pienso dejar pasar la oportunidad. Edward observó admirado a todo el grupo de jovencitas que los miraban a ambos. No siempre el quinto domingo coincide con un evento lleno de damas tan hermosas. El humor de Terry se relajó un poco cuando escuchó a su hermano hablar de sus aspiraciones tan adolescentes. Él también recordaba lo que era desear con todas sus fuerzas que llegara el quinto domingo para salir del Real Colegio San Pablo, donde Edward ahora también estudiaba de interno, como él mismo hizo hace tantos años atrás. Sin embargo, en aquel entonces, Terry no ambicionaba salir por las mismas razones que tenía Edward. El ahora duque siempre había preferido otras diversiones, nada comunes para la aristocracia y que además le servían para escandalizar a los Granchester. Diversiones que indudablemente eran mucho más solitarias que las de su hermano. ¿Y siguen separadas las zonas de los chicos y las chicas en el San Pablo?, preguntó Terry curioso. La verdad que sí, es un verdadero fastidio. Es increíble que aún después de la guerra el colegio no se modernice en nada. Es malo para la concentración y para la moral que hombres y mujeres reciban clases juntos, incluso que se hablen. Ironizó Terry un poco más divertido, recordando los absurdos criterios de la dirección eclesiástica del lugar. Ni que lo digas. Dentro hay todo un régimen casi militar que se encarga de que así sea. Aunque ya sabes, hay historias de algunos pocos que han podido vencer la tiranía. Bromeó Edward sonriendo de lado, recordando los muchos rumores que todavía circulaban por el colegio acerca de uno de los antiguos estudiantes que siempre solía desafiar y romper todas las reglas internas. Terrence Graham Granchester. El perfecto modelo a no seguir, según seguían pontificando dentro del San Pablo. Pero nadie se atrevía a nombrarlo de viva voz porque todos sabían que aquel chico terrible ahora era un distinguido e influyente duque, así que las anécdotas sobre él solo se quedaban en rumores. Dicen que eres un buen chico allá adentro, Edward. Comparado con lo que esperaban de un Granchester, debo parecerles un verdadero santo. Terry apenas sonrió de lado también. Recordando aquellos tiempos, buscó con la mirada al otro espíritu libre que había coincidido con él en el Colegio San Pablo. Ahora era una dama deslumbrante y hermosa, que sonreía como un ángel, mientras bailaba la tercera pieza seguida con Ethan. La incipiente sonrisa se le borró de golpe. Ya era demasiado, ¿no? Después de un rato en el que Terry y Edward siguieron observando la pista en silencio, el chico de pronto hizo un gesto discreto hacia una de las parejas que llamó su atención. La hermana de ambos bailaba con un hombre joven, de rostro alargado y sagaz, con una mirada ligeramente retorcida, pero de sonrisa encantadora. Era Bradley Wharton. Blair parece muy entusiasmada con él, comentó Edward seriamente. Espero estar equivocado, pero, aunque acabo de conocerlo, no me gusta para nada ese tipo. Mientras Terry apartaba su vista de Candy para volverla hacia Blair, pensó que Edward no estaba tan errado. En ese momento se acercó a ambos Sofía Granchester, aunque afortunadamente no con la intención de hacerles compañía. Edward, querido, ven que quiero presentarte a alguien. Y antes de llevarse a su hijo del brazo, le dijo a Terry con discreción, señalando con la cabeza hacia la pista de baile. Por más rico que sea ese, es un don nadie, Terrence. Debemos alejarlo de Blair. Y por primera vez en su vida, Terry estaba de acuerdo con la bruja, es decir, con la duquesa viuda, pero no precisamente por las mismas razones. No era la cuantía de la fortuna ni el origen de Bradley lo que le molestaba a Terry, sino que él sabía que ese hombre no era un buen tipo y que sus intenciones con Blair no eran honestas. Era un maltratador y evidentemente un cazafortunas, pero tenía que encontrar la forma de hacérselo ver a su hermana, para que ella misma lo alejara por su propia voluntad. No debía prohibirle su compañía.
porque nadie mejor que Terry sabía lo que hacía una prohibición a un temperamento tosudo, y él sabía perfectamente bien que la naturaleza de los Granchester, para bien y para mal, era de esa clase de terco espíritu. Un poco más allá, mientras conversaba con unas amigas, era Aveline la que no dejaba de seguir a Terry con la mirada, esperando que, como siempre, le pidiera la primera pieza de baile a ella. Pero de pronto fue muy evidente para la muchacha que él no dejaba de mirar a Candy. El duque pretendía disimularlo, pero cada vez que Aveline buscaba su rostro entre la multitud, se daba cuenta de que efectivamente Terry solo tenía ojos para la protegida de los Sandry. La jovencita empezó a sentir el corazón pesado, cargado de horribles sospechas. Cuando vio que Terry se quedaba solo nuevamente, después de que la duquesa se llevara a Edward con ella, decidió vencer sus dudas y se acercó a él. Trató de que su voz sonara lo más despreocupada posible, pero por dentro temblaba, temiendo que sus sospechas fueran ciertas. Él se volvió a verla y le sonrió apenas, pero para Aveline cualquier sonrisa suya era un regalo deslumbrante. Hola, Aveline. Supongo que estás muy feliz por Jane, ¿no es así? Claro. Ella apenas encontró la fuerza para sonreír, al menos un poco. William es un hombre estupendo y nunca había visto a mi hermana tan feliz. Serán muy felices juntos. Debe ser muy bonito casarte con alguien a quien amas. Sí, eso dicen. Ella volvió a mirarlo directo a los ojos y luego bajó la vista hacia sus manos, buscando valor. Lo encontró mientras observaba la punta de sus manos enguantadas en blanco. Terrence, me gustaría platicar contigo. Dime, Aveline. Ella suspiró nerviosa. ¿Podemos salir al jardín? No me gustaría que nos interrumpieran. No creo que sea prudente, Aveline. Le recordó Terry pensando en su reputación y en el muy conocido uso que se les daba a los jardines en este tipo de fiestas. Podemos ir a uno de los despachos, o tu hermano podría reclamarme. No. La chica sonrió abiertamente volviéndose a verlo. Ethan jamás pensaría mal de ti. Sin embargo, Aveline insistió volviendo a bajar la vista. Por favor, Terrence, vamos al jardín, solo será un momento. Él pensó que se trataba de algo importante por la insistencia y asintió brevemente, ofreciéndole su brazo. Entonces vamos, Aveline. La noche era clara y transparente, con una hermosa luna creciente que iluminaba como un faro la oscuridad insondable de los fríos e interminables jardines que se tornaban grises en la penumbra. Terry y Aveline apenas se alejaron un poco del salón, dejando atrás las luces y la música que solo se escuchaba como un murmullo atenuado, lo suficientemente lejos para tener privacidad, pero convenientemente cerca para volver rápidamente cuando el frío se volviera insoportable. Él esperaba que la conversación no les llevara mucho tiempo. Después de caminar un rato en silencio, Aveline se sentó en una de las bancas de piedra, mientras que Terry se sentaba a su lado pensando en lo incómodo que sería para ella soportar aún más el frío. Aveline, está helado aquí para ti. Empezó a protestar Terry, y ella pensó que él siempre se preocupaba y se portaba tan amable que era evidente que no podía estar equivocada. Y entonces, repentina y súbitamente decidida, la joven no esperó más y alcanzó los labios de él, tomándolo del rostro para unir su boca a la suya, en un contacto que hizo que su pecho estallara de emoción. Besar a Terrence era 1000 veces mejor a lo que ella había imaginado en sus sueños. En ese momento pensó que no le importaba haberse arriesgado mucho más allá de lo que permitía el decoro de una dama, porque estaba segura de que esa caricia era todo lo que hacía falta para que el pecho de él también se encendiera de amor y se diera cuenta por fin de que era ella a quien amaba, que la reconociera como la mujer que podría hacerlo feliz y que siempre estaría ahí y viviría para él. Pero la reacción de Terry fue muy diferente al final de cuento de hadas que Aveline imaginaba. El hombre se sorprendió mucho con su actitud y, sin poderlo evitar, instintivamente su cuerpo retrocedió mientras muy suavemente la alejaba de sus labios, realmente contrariado por provocar esas reacciones en la chiquilla. Él de verdad la apreciaba mucho, no solo por ser hermana de Ethan, sino porque se trataba de una chica buena y de dulces sentimientos. Lamentó mucho que su amabilidad para con ella le hiciera albergar sentimientos y esperanzas que él no podía corresponder. No, Aveline. Le dijo firme pero suavemente. Lo siento si te di la impresión equivocada. Terrence. Los ojos de ella empezaron a llenarse de lágrimas y de vergüenza. Eres una chica muy bonita y muy dulce.
Y un día algún otro hombre será el más feliz del mundo porque lo ames. ¿Y tú no? ¿Eso es lo que me estás diciendo? La voz de Evelyn se quebró. Ni siquiera se preocupó por contener sus lágrimas. ¿Dices que tú no quieres ser ese hombre feliz al que yo ame? Él negó con la cabeza, maldiciendo el momento en que había provocado que esos sentimientos florecieran en ella, aunque estaba seguro que jamás la había alentado en lo más mínimo, excepto por el hecho de ser cortés, y por invitarla siempre a bailar la primera pieza. Maldición, Evelyn. ¿Por qué entonces me estás mintiendo? ¿Quién no querría ser un hombre feliz? Tú eres quien debe ser feliz, Evelyn. Yo no soy el hombre para ti. Es por la señorita Andry, ¿verdad? Dijo Evelyn empezando a molestarse, con las mejillas encendidas pero cubiertas por el llanto. Pues no deberías. Ethan es muy amable con ella y tienen muchas conversaciones secretas, le advirtió. Terry entonces recordó preocupado. Evelyn tenía la misma mirada furiosa y desesperanzada que muchos años atrás también vio en otra mujer. ¿Cuántos años tendría Susana en aquel entonces? Era más chica aún. No es por nadie, Evelyn. No estoy interesado en la señorita Andry, ni en nadie más. Por un segundo los ojos de ella brillaron esperanzados. Entonces puedes amarme a mí. No me digas que es imposible. Sí lo es. Yo no puedo amar a nadie. Claro que puedes y yo te lo enseñaré, dijo la joven de nuevo entusiasmada, secándose las lágrimas con decisión. Si él no estaba interesado en nadie, indudablemente que podía interesarse en ella, si ella tomaba el tiempo suficiente para mostrarle lo buena y cariñosa que podía ser. No, Evelyn. No quiero que me malinterpretes y que mantengas una esperanza sobre algo que no ocurrirá. Le dijo entonces Terry resueltamente, tratando de ser un poco más contundente sin herirla demasiado. Lamento mucho si te lastimo. Terrence, tú jamás podrías lastimarme, dijo ella románticamente esperanzada. Terry suspiró ruidosamente, pensando en que ella no diría eso si conociera su historia. Su vida sentimental iba dejando consecuencias tan terribles como las que quedan en un páramo desierto que ha sido asaltado bajo una estrategia de tierra quemada. Evelyn, yo no... Terrence, vamos adentro, por favor. Ella lo interrumpió porque no quería seguir escuchando sus negativas. Estaba segura de que si peleaba lo suficiente podría conquistar su cariño. Empiezo a tener frío. Terry pensó que este era un tema que debía dejar perfectamente claro con ella, pero admitió que no era el mejor lugar ni el momento, así que se prometió que lo haría en la primera oportunidad. Le tendió el pañuelo de su frac para que terminara de secarse las lágrimas y después de abrigarla con su propia chaqueta sobre los hombros, la ayudó a ponerse de pie para volver al salón. Ambos caminaron en silencio, reflexionando sobre sus propias decisiones. De vuelta en el salón, Terry recuperó su chaqueta y llevó a la joven a reunirse con sus parientes escoceses, dejando a Evelyn en su compañía. Terry lo sentía mucho por ella y no quería hacerle daño en lo absoluto, pero ya tampoco podía hacer como si nada hubiera pasado. Terry se alejó hasta el otro extremo del salón y luego otra vez su mirada, tan terca como él mismo, solamente se ocupó de buscar a Candy. El solo hecho de verla lo serenaba. Buscó entre las parejas de baile, dándose cuenta de que ahora Ethan bailaba con Blair. Y entonces Terry se sintió extrañamente aliviado, sabiendo que no era solo porque su hermana se hubiera liberado del parásito con el que bailaba antes. Un poco divertido, se preguntó cuál dama desafortunada sería ahora la nueva pareja de la sabandija. Luego recorrió rápidamente la pista de baile en busca de la figura de Candy, y la encontró bailando nuevamente con una tímida sonrisa en los labios, seguramente como respuesta a las galanterías que le estaría diciendo el hombre con quien bailaba, y que era nada más y nada menos que el imbécil de Bradley Wharton. En un solo instante, Terry perdió la cabeza y atravesó la sala completa con 4 o 5 zancadas. Candy apenas se dio cuenta cuando él ya estaba allí, a un lado de ella y su pareja de baile, con los ojos encendidos con una rabia apenas contenida. Detuvieron su baile al toparse con su figura estoica, que miraba a Bradley como un toro furioso. «Esfúmate, Wharton», le dijo Terry mientras una de sus manos se cerraba como una garra sobre la clavícula de él, muy cerca de su cuello. Nadie más podía notarlo, pero aunque disimulada para los demás,
para el acompañante de Candy era una advertencia por demás evidente. El hombre apenas respingó mirándolo con afectada confusión. «Solo estoy bailando con Candy». La mirada de Terry se enfureció aún más al notar la familiaridad con la que se atrevía a llamarla. Si hubiera podido, Terry lo habría partido en dos en ese instante. «No hagamos un escándalo, porque ya sabes cómo terminará si no te vas». La voz de Terry, aunque había bajado un par de tonos para dejar el asunto en privado, era indiscutiblemente amenazante. Cerró la mano con más fuerza sobre la clavícula del hombre. Luego miró a Candy y dijo con la voz un poco más alta, tratando de que la gente a su alrededor no se diera cuenta del asunto, con la intención de evitar un desagradable altercado precisamente en la fiesta de Albert y Jane. La señorita Andre seguramente se olvidó de que ya me había prometido esta pieza a mí. Y entonces soltó con una sacudida el hombro de Bradley Wharton y se volvió hacia Candy, extendiéndole su mano. «Señorita Andre». Ella miró su gesto confundida, y luego levantó la vista para dedicarle una mirada furiosa. ¿Qué acaso no recordaba cómo la había tratado? Nunca antes como ahora, Candy había deseado no ser una dama para decirle a Terry a dónde podía irse directamente y llevarse de paso su invitación. Pero el duque no se acobardó y siguió con la mano extendida hacia ella. «Sé que no tendrías ningún problema en rechazar mi invitación y no te culparía, pero de verdad quiero bailar contigo esta noche, Candy». Que por fin Terry la llamara así, le llenó el alma de una cálida sensación, pero no dejó que se reflejara en su mirada y continuó observándolo con profunda indignación, aunque solo fue por un segundo, porque después su mano cobró vida propia y la colocó sobre la palma de Terry, aceptando ser su pareja de baile, sin saber por qué le obsequiaba su complicidad y le concedía esta tregua. Pero qué despistada soy. El duque tiene razón. Ya le había prometido este baile. Candy apoyó su versión con un gesto de impostada candidez. Debo disculparme con usted, Sir Bradley. Soy una olvidadiza. Por un segundo, Bradley se quedó atónito ante el comportamiento de ambos y luego miró ladinamente a Terry. «Esto no se va a quedar así, Su Excelencia», murmuró Bradley apretando los dientes. Sir Bradley hizo una ligera reverencia hacia la chica y salió de la pista de baile, tan dignamente como pudo. Candy suspiró al ver que el enfrentamiento no pasó a mayores y que aparentemente nadie más se había dado cuenta del brusco intercambio de amenazas entre ambos. «¿Qué crees que estás haciendo? No puedes hacer estas cosas. No puedes ir así avasallando por la vida. No lo reconoces, ¿verdad, Candy?» No puedo reconocerlo si no lo había visto nunca, Terry. Ethan acaba de presentármelo, justo en el intercambio de baile. Candy no quería darle el gusto de reconocer que sí, que él tenía razón y que aquel hombre le resultaba vagamente familiar, aunque no lograba precisar dónde era que lo había visto antes. «Déjame contarte una historia, Candy», le dijo Terry tomándola por el brazo y rodeando su cintura para empezar a bailar, pero el sentir la curva de su espalda bajo su pulgar hizo que él mismo estuviera a punto de olvidarse incluso hasta de su propio nombre. Una corriente eléctrica traspasó su cuerpo al sentirla por fin entre sus brazos después de una eternidad. Trató de concentrarse en los pasos del vals. Ella deslizó su mano libre sobre el hombro de Terry, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo su toque. Y sí, confirmó que percibir su aroma a centímetros de distancia era más embriagador de lo que jamás se había atrevido a soñar. Al estar entre sus brazos tibios, Candy sintió un extraño despertar en su cuerpo que jamás había sentido antes. Empezaron a bailar muy suavemente. «Antes que digas nada, quiero que me expliques a qué viene ahora todo este asunto de bailar conmigo», le reclamó Candy, tratando de recordar su enojo para evitar aquellas sensaciones. Luego enfatizó retadoramente el apodo con el que siempre lo había llamado. «Terry, dejaste muy en claro que deseas ser tratado de una forma muy diferente a como yo lo hago y que no pienso cambiar». Él suspiró dándose cuenta de cuánto la había extrañado. Era tan ella. «Candy, siempre estás rompiendo el protocolo». «Sí, y tú lo sabías. Parece que ya no lo recuerdas, pero tú y yo alguna vez fuimos amigos». «Fuimos amigos», se repitió Terry, dándose cuenta de que para ella solo fue eso. Por unos instantes no dijo nada.
Solo sentía la suave curva de la espalda de Candy bajo la palma de su mano y el calor que traspasaba hasta su pecho desde la mano de ella sobre su hombro. No debería estar sintiendo nada, pero evidentemente su cuerpo tomaba decisiones propias. Es imposible que me olvidara de que fuimos amigos. He tenido muchas amigas, pero jamás podría olvidar a una que acostumbraba a saltar entre los árboles. Candy volteó a verlo, abriendo mucho los ojos. ¿Así es que has tenido muchas amigas? ¿Las suficientes? Terry levantó una ceja. Ella lo miró sorprendida. Luego nuevamente desvió el rostro, pero guardó silencio. Durante unos instantes ninguno pronunció nada, sumergidos en el caos de emociones que llenaban sus corazones y el vendaval de reacciones que experimentaban sus cuerpos. Entre sus brazos, Candy podía sentir su cuerpo fuerte y recio. Terrence Granchester. Le invadió una sensación que brotaba desde su pecho y se extendía por todo su cuerpo, erizándole la piel, desconcertante, intensa y plena. Por su parte, Terry, como hipnotizado, no podía apartar la vista de la piel de terciopelo de esta diosa que tenía entre los brazos. Podía ver exactamente el punto sobre su hombro que primero besaría, para luego mordisquearlo suavemente. Sabía exactamente en qué segmento de la curva de su cuello hundiría su nariz para aspirar fuertemente el suave olor de perfume de rosas mezclado con el delicado aroma de su piel. Tenía que pensar en otra cosa, cualquier otra cosa, una desagradable de ser posible. Y entonces se obligó a recordar a Bradley Wharton, hasta que tendría que agradecerle algo al idiota. En lugar de una historia, te contaré una fábula. Le susurró Terry al oído con un tono más suave que reflejaba su deseo contenido. La claridad aterciopelada de su voz hizo que un cosquilleo recorriera la espina dorsal de Candy. Él carraspeó ligeramente, tratando de recuperar su tono normal y la compostura que estuvo a punto de perder. Una fábula me parece más apropiada. Había una vez, hace muchos años, en el Real Colegio San Pablo, una preciosa mona pecosa. También en ese colegio había una hiena, llamada Nilligan. Y como todas las hienas, carroñeras y cobardes, cuando una atacaba, no lo hacía sola. Una mañana esa hiena y su manada vieron una atolondrada víctima que pasó junto a ellos. Creo que practicando francés. La abordaron, pero, aunque la presa era fuerte y se defendía bien, ellos eran 3 y la atacaron como un grupo de idiotas cobardes, como siempre han sido. Candy lo miró asombrada, recordando vívidamente aquel día en el Colegio San Pablo, cuando Neil la había atacado junto con otros 2 chicos usando la fuerza física con la intención de humillarla y acobardarla, y la forma en que Terry la había defendido entonces, enfrentándose los golpes con ellos. De pronto ella ya reconoció en dónde había visto antes a su anterior pareja de baile, mientras Terry seguía diciendo: Aquellos 3 seres despreciables la llamaron de formas horribles que no repetiré, porque ambos queremos olvidarlas. Una de esas hienas miserables es el ahora muy respetable Sir Bradley Wharton. No necesitas contarme el final de la historia. La mirada de Candy se endureció. Yo la recuerdo perfectamente. Bradley no es un buen tipo, aunque ahora lo parezca. Claro que no lo es. Gracias. Por un instante, él casi sonrió de lado, con los ojos brillantes anticipando diabluras. Y no me digas otra vez que no lo hiciste por mí, ni juegues conmigo, le advirtió Candy resueltamente al ver su expresión. Sé quién eres, Terry. Y por un breve momento, ambos se miraron cálidamente, deseando con el alma poder leerse el uno al otro como si nada hubiera cambiado entre ellos. Pero después de esa pausa, Candy fue la primera en volver en sí. No quería que él pensara que ella iba a perdonarlo todo tan fácilmente. Tenían otros asuntos pendientes que ella no podía olvidar. Y déjame decirte que acepté bailar contigo solamente porque quiero escuchar tus disculpas. Se apresuró a decirle Candy para romper con su momento de debilidad. ¿Y tú crees que bailo contigo para disculparme? No, yo soy una ansiosa jovencita que se muere porque bailes con ella. Esto no me vale como una disculpa.
Quiero escucharte decir que te comportaste como un patán y que me ruegues que te perdone. Me comporté como un patán y te ruego que me perdones, Candy. ¿Puedo agregar el Candy? Esa no es una disculpa sincera. Solo estoy siguiendo tus instrucciones. Terry ahora sí sonrió pícaramente. ¿Era tan fácil estar con ella? Candy lo miró con los ojos todavía encendidos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué cosa? Todo esto, Terry. Comportarte como un verdadero cretino. Como si yo no te importara en lo absoluto. Y luego te pones en un plan protector y vienes a salvarme de algo como si ocurriera todo lo contrario. No pretendía ser grosero. No me digas eso, Terry. Sabes perfectamente cuando sí lo eres. El rostro de Terry se endureció, sintiéndose despojado y acorralado. ¿Qué quería que le dijera? No vine a salvarte de nada. Solo vine a cumplir una promesa que te hice públicamente. Dijo entonces él fríamente. Se refería a aquella noche de Año Nuevo. Por supuesto. Ya todos sabemos que Terry Granchester siempre cumple una promesa cueste lo que cueste. ¿No es así? Ironizó Candy. ¿Es un reclamo? Yo no tengo nada que reclamarte. Precisamente. Apuntó Terry cortante, justo cuando la pieza terminaba. Ambos se miraron desafiantes, haciendo una ligera reverencia, sin quitarse los ojos de encima, y luego se separaron con el temperamento encendido. ¿Qué se cree? ¿Que yo no recuerdo? ¿Qué pretende? ¿Retarme? Terry fue hasta uno de los meseros y tomó una copa de champán de la bandeja. Casi la bebió de un golpe mientras recordaba furioso que todas esas emociones que tenía con ella no eran correspondidas en lo absoluto. Todo estaba en su imaginación. Con 1000 demonios. Se sentía tan herido que sin apenas darse cuenta había roto por primera vez en más de 4 años su límite autoimpuesto para el alcohol, cosa que no había hecho ni cuando estaba en las trincheras de la guerra. Tenía que recuperar el control. Candy también estaba con el ánimo encendido, furiosa por estar casi a punto de permitirle a Terry que siguiera jugando con ella. Estaba claro que él podía ser tan exasperante como siempre, y que todavía disfrutaba mucho provocándola. ¿Para qué lo hacía? ¿No había dejado ya evidentemente claras sus intenciones? Ni siquiera se había disculpado sinceramente cuando ella le dio la oportunidad. Sin embargo, Candy sabía, muy dentro de sí misma, que si él había actuado de aquella forma tan amenazante y contundente contra Sir Bradley Wharton, realmente lo había hecho para protegerla a ella, aunque él insistiera que no. Así era él, y Candy por fin podía ver claramente, cuando lograba calmarse y ver más allá de su enojo, que así seguía siendo él. Cielo santo, él realmente se preocupaba por ella a pesar de toda su convincente actuación de indiferencia. ¿Por qué entonces se empeñaba en sacarla de sus casillas, provocándola para que se pusiera a la defensiva? Candy también terminaba diciendo cosas que realmente no quería decir, solo porque por dignidad se obligaba a sostener aquellos encendidos duelos verbales con Terry. Dios, sus sentimientos estaban tan confusos. Tratando de serenarse, Candy terminó departiendo en un grupo junto con Albert, Jane, Ethan y sus parientes escoceses, al que se unió Aveline un poco después. Luego Ethan se disculpó para ir a hablar con el duque de Granchester y los demás se dispersaron, dejando a solas a Candy y Aveline. Al principio hablaron un poco entre ellas de los detalles de la fiesta, pero después hubo un momento en que ambas se vieron envueltas en un silencio incómodo porque evidentemente Aveline tenía en mente otro tema más importante, sobre todo después de ser testigo de la forma en que Candy había bailado con Terrence, y muy particularmente por la forma en que ambos se miraban. Después de unos instantes fue Aveline quien rompió el silencio mientras observaba los jardines a través de la ventana, diciendo simplemente como si fuera parte de una conversación previa: «Yo lo amo, Candy». Ella adivinó a quién se refería, pero solo guardó un silencio prudente. Pero la jovencita insistió: «Amo a Terrence». Candy no supo qué decir, solo se volvió a verla expectante. «Y él me ama», insistió Aveline nuevamente al ver que no obtenía respuesta. ¿Él te ama?», parpadeó Candy. Sí me ama». La jovencita titubeó
y luego miró a Candy con ojos suplicantes. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que sucediera. Lo harás si no te interpones. No es mi intención causarte problemas, Aveline, le dijo Candy sinceramente. Entonces no lo hagas, por favor. Era una súplica, pero no sonaba como tal. Candy entonces tuvo una fuerte sensación de déjà vu, recordando que esto ya lo había vivido alguna vez y cuán herida había terminado en aquella ocasión. Sin embargo, por un momento se dio cuenta de que lo que ahora sentía no era aquella resignación que la hacía terminar por hacerse a un lado, sino que por primera vez en su vida la indignó que el destino pretendiera pisotearla siempre de la misma manera, una y otra vez. Siempre terminaba separada de Terry, por intrigas de la encaprichada Elisa, por el sacrificio del amor demandante de Susana, y ella en medio, reaccionando siempre igual, y terminando ahogada en un mar de lágrimas. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿Qué pecado estaba pagando ella? La fiesta casi terminaba y Candy seguía sumergida en aquellos pensamientos. Buscando soledad para sus reflexiones, había subido la escalera y observaba desde el barandal del piso superior el movimiento de los últimos invitados que poco a poco empezaban a marcharse. Apenas se dio cuenta, pero un momento después, Terry estaba a su lado, también recargado en el barandal y mirando a la distancia con un gesto indescifrable. Candy White da tanto a los demás, pero se siente indigna de tomar algo que la haga feliz a ella misma, declaró Terry de pronto, como si de algún modo él pudiera leerle los pensamientos. Ella se volvió a mirarlo. ¿Por qué dices eso? Ethan me lo contó todo, tu preocupación por la gente de las casas de trabajo y lo que estás haciendo por ellos. Él está realmente admirado por el tipo de persona que eres. Evidentemente, Terry había tomado más de un par de copas y los celos le carcomían el alma, cuando pensaba que alguien más podría desear besar las huellas que dejaban los pies de Candy en tan altruistas batallas, o peor aún, buscar aprovecharse de su interés y su devoción por los demás. Ethan le había comentado lo impactados que habían quedado con ella no solo él, sino algunos otros lores del Parlamento, después de escuchar su vehemente defensa de los desamparados, quedándose prendados de su fuerte espíritu y generosidad. Por supuesto, Terry no podía culparlos cuando a él desde siempre le ocurrió lo mismo. Siempre trato de hacer lo mejor por la gente, Terry, le respondió Candy, y jamás lo hago para impresionar a nadie. Si está en mis manos hacer algo para ayudar a cualquiera, ni siquiera lo dudaría. Él lo sabía. Vaya si le había quedado claro después de lo de Susana. Pero ahora lo enloquecían los celos de pensar que alguien se aprovechara de la entrega de Candy y le hicieran ofrecimientos que ella se viera tentada a aceptar por su siempre generosa disposición. Su activa imaginación lo hizo imaginársela rodeada de hombres insistentes queriendo ganarse su atención a como diera lugar. Rabioso, no supo ni lo que decía. Y supongo que no puedes esperar a tener una gran cantidad de recursos a tu disposición para ayudar a toda esa gente en desgracia, ¿no? Terry no podía apartar de su mente la imagen de ella sonriéndole galante a Ethan, o al idiota de Wharton. Y con tu facilidad para convencer a la gente acaudalada para ayudar a los desamparados, una fortuna como la de Bradley o como la de Ethan respaldándote, imagino que ya estás pensando en cuántas personas podrías ayudar, ¿no? ¿Has visto las casas de trabajo en Londres? ¿Estás pensando en las vidas de cuántos niños podrías cambiar? Terry le reprochó las fantasías altruistas que él solo se construía en su cabeza, producto de los celos y el alcohol. Candy lo miró extrañada. Otra vez comenzaba a indignarse por sus palabras. ¿Estás insinuando que me casaría con alguien solo para usar su dinero y ayudar a los demás? Terry no contestó nada. Estaba furioso con simplemente imaginar la posibilidad. Después de todo, los matrimonios por conveniencia eran muy comunes y la conveniencia tomaba formas muy diferentes para cada persona. Porque si así fuera, entonces me casaría contigo, que eres mucho más rico, ¿no? Continuó diciéndole Candy desafiante. Los impertinentes y furiosos pensamientos de Terry se detuvieron de pronto. ¿Te casarías conmigo?, preguntó él sin poder creer que ella hubiera dicho esas palabras. Sí me casaría contigo, repitió ella después de un rato, admirada por una idea que de pronto le parecía tan natural.
Él la miró, primero sorprendido y luego profundamente decepcionado. No podía ser que la fortuna de los Granchester convenciera ahora a un corazón a hacer algo que el simple amor no había podido conmover antes. No, Candy, ella no podía ser así. ¿Ahora es que quieres casarte conmigo? Masculló él entre dientes furioso. Ella levantó la barbilla y sus ojos fulguraron sin dejarse acobardar ni un ápice por su tono. Como impulsada por una fuerza extraña, Candy sintió una rara pulsión que la llevó a reclamarlo de una forma totalmente nueva para ella. Ya no estaba dispuesta a simplemente hacerse a un lado, acatando las disposiciones del destino. Era hora de que ella diera un salto extraordinario para salvar aquellos 2 pasos adelante que siempre la habían separado de Terry. Que Candy cerrara por fin la mano para asirlo de una buena vez por todas. Formalmente hablando, hasta podía decirse que era él quien le había hecho la pregunta. Sí, Terry, acepto, le respondió Candy con decisión.